Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Dios de amor, de justicia, Dios de bondad, Dios de verdad, Dios de santidad. Padre, gracias porque no puedo olvidar que me libraste de una craniotomía. Gracias por tu gracia. Bendito eres, Dios. Cuánto te amo, Señor. Mis amados hermanos, amigos, saben que hace 24 años que el Señor me libró de una craniotomía. ¿Por qué? Cuando los médicos no pudieron hacerme una cirugía debajo del cerebro por un pequeño tumor, por un tumor que yo tenía, ¿se ve? Es que me cortan la arteria carótida, fallezco en sala de cirugía y se da el caso que el Señor me levanta, me lleva con Él, me hace Él la cirugía que los médicos no pudieron y me devuelve sano. Como le he dicho en otras ocasiones, cuando 16 estaban contra mí, porque cada uno querían parte de mis órganos. Si cada médico estaba buscando mis órganos, no puede ser que sea un sueño ni una ilusión. Fue una realidad que viví durante esa operación. ¿Cuál es el secreto? Ese es el secreto. Y se lo revelo en mi nuevo libro. Cristo me hizo la cirugía con sus manos. Le doy las gracias a Dios por mi hijo Alani, que diseñó la carátula. Alani J. Es un diseño. Él, como cristiano, tuvo la certeza de dejarse dirigir por el Señor y me hizo esa carátula. Es por eso que se lo cuento, mis hermanos amados. Se lo dejo saber para que ustedes conozcan la verdad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Señor que me devolvió a la vida. Sí, por eso es que se lo dejo saber así. Porque si no le doy testimonio real de lo que Cristo hizo en mí, yo sería muy mal agradecido. El mes de marzo es un mes histórico en mi vida. ¿Por qué es un mes histórico en mi vida? Porque era 16 que se repartían mis órganos. No era uno, no eran dos. Eran 16. Pero hay un secreto que también se lo dejo saber en mi libro. Cristo me hizo la cirugía con sus manos. Cuando esos 16 se repartían mis órganos, que Cristo me devuelve, gritaron lo siguiente. Mírelo aquí. ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Está vivo! No pudieron llevarme, desarmarme, descuartizarme, no sé cuántas cosas quisieron hacer
según me contaron mis amados hermanos, quienes fueron a orar por mí. ¿Te lo ven? El pastor Bo Maldonado, que en ese tiempo era diácono, al cual yo le había fallado, pero él me había perdonado y fue a orar, y por eso Dios hizo el milagro, por una oración de corazón, una oración sincera. Él fue con su esposa, que en paz descanse, fue también la hermana Ligia Medina, a la cual le doy las gracias y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y es exactamente por todo lo que allí sucedió que este libro va a salir no solo en español. ¿Usted sabe por qué no solo en español va a salir? Porque sí, y si Cristo me enseñó inglés, porque yo entré al hospital sin poder hablar y en inglés, tenía que ser con una traductora, pero cuando el doctor, uno de los dos cirujanos, cuando el doctor David Singh, quien está ahora en California, según todas las averiguaciones que he hecho, porque he querido saber dónde están, uno de los médicos, el principal, falleció cerca, muy cerca, después de la cirugía mía. Y es por eso que todo lo que el Señor hizo se lo dejo saber. ¿Por qué? Porque cuando el doctor David Singh me despertó, todas las preguntas y el examen, todo lo que hizo fue en inglés, y Dios me había capacitado para responderle todo en inglés, sin traductor. Mi traductor era Jesucristo, que me permitió comprender cada pregunta. ¿Dónde estás? Where are you? What time is it? Y yo, un reloj que quedaba enfrente, vi la hora y por eso se la pude dar, porque yo en el hospital perdí toda la noción del tiempo. Yo ni sabía en qué fecha estábamos, ni en qué año estábamos, ni nada, absolutamente. Yo salí neutro de allí. Tan vacío quedó mi cerebro que el teléfono de mi casa yo no lo sabía. ¿Por qué el Señor me enseñó inglés? Porque me dijo, dile a los médicos que first God, second God, third science, science depends of me. Primero Dios, segundo Dios, después la ciencia, y la ciencia depende de mí, por lo que me dijo el gran Rey y Señor, el Dios eterno, hablándome y dejándome saber lo que yo tenía que hacer. Pero, ¿qué sucede? Que 4 días después de haber fallecido, que el Señor me devuelve sano delante de los médicos, cuando iban a repartirse mis órganos, cuando los hermanos estaban ahí orando, fue frente a los hermanos que Dios lo hizo. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Y de qué forma? Le manda ese mensaje a los médicos, dile a los médicos. Esa fue palabra audible de nuestro Padre Celestial, que primero Dios, segundo Dios y después la ciencia
y la ciencia depende de mí. Palabra del Señor. Esa grandeza con la que Dios actuó y determinó cada paso dentro de ese hospital es la que me hace recordar de que no fui ni pudieron hacerme una craneotomía, que era lo que querían hacerme 4 días después. Esa fue la propuesta que el doctor Sin me hizo firmarle. No fue que me dijo, no. 4 días después, o sea, yo entré el día que sucedió lo de que me cortaron la arteria carótida. Fue el día 14 de marzo 1988. Yo entré viernes 14 y el martes 21 me hacen la propuesta más indecente que jamás me pudieron hacer. El doctor me dice, bueno, sufriste una hemorragia. Él no me dijo te cortamos sin querer o queriendo, no sé. Él no me dio detalles, sino que sufrí una hemorragia en la cirugía. Y tenemos que hacerte una cirugía de nuevo, pero en esta vez tenemos que abrirte la cabeza. O sea, coger una sierra, un taladro y martillo y no sé cuántas cosas utilizan para abrirle la cabeza a la gente. Y Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque al hacerme firmar, yo estoy en el hospital. Yo entendí todo lo que él me dijo. Habiéndolo entendido, le pregunto, doctor, pero no hay otra forma que no sea abriéndome la cabeza. Me dice, no, porque la vez pasada, en la cirugía anterior, la cual ellos no terminaron, ellos empezaron, pero ellos no pudieron terminar. Quien la hizo fue Dios. Ellos, tuve lo que él me dijo, tuviste una hemorragia y no pudimos terminarla. Entonces, como te has recuperado tan bien, yo estoy recuperado muy bien. Él no sabe que yo estoy sano, porque Cristo ya me había sanado. Bendito sea el Señor. Me hace firmarle. ¿Por qué? Porque la cirugía de la craneotomía, que es abrir la cabeza para sacar algo de ella, es extremadamente riesgosa. Al ser tan riesgosa, yo tengo que firmar de que ellos no son responsables si algo sucede. Pero sabe que también me hizo firmar un acuerdo de no resucitación. Sí. Y ese yo no lo entendí bien, pero me hizo firmarlo como referencia de que ellos no son responsables si algo pasaba, pero que no me resucitaran si algo salía mal. Les repito, mis amados hermanos, la vez anterior se estaban repartiendo sin mi autorización y sin la autorización de la que fue mi esposa. Nadie le había dado autorización de donar mis órganos. Y ellos lo estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque al paciente lo dona, pero ellos no se lo donan a nadie, ellos los venden.
Entonces nadie le dio la autorización y ellos estaban vendiendo mis órganos. No un médico, no dos, 16. Contaron los hermanos que estaban alrededor del cuerpo mío. Porque yo no estaba ahí, yo estaba con Cristo. Ahí solamente estaba mi cuerpo. Por el cual los hermanos, cuando llegaron, pidieron permiso, comenzaron a orar, pero ellos no sabían que yo estaba en las manos de Cristo hacía tiempo, que ya yo no estaba ahí. Pero cuando ellos oraron fue al médico divino que me hizo la cirugía en el cielo. Bendito sea el Señor, porque fue a su lugar santo que Él me llevó. Me tomó de la mano y me dijo, ven y te enseñaré lo que tú tenías. Y así me lo enseñó, porque Él me extrajo el tumor que yo tenía debajo del cerebro y me lo enseñó. Habiéndomelo enseñado, estás sano. Palabra en mayúscula, estás sano, me dijo el Señor. Pues los médicos me dicen que muy buena recuperación, que estoy muy bien, por eso me quieren hacer una nueva cirugía, porque ya ellos tenían $45,000 en el bolsillo. Lo había pagado el seguro de mi ex esposa. ¿Cuál es el punto al cual le quiero explicar el por qué hablarle yo de esto hoy con todo y sombrero? Porque hay detalles en la que cuando uno llega a un hospital uno no sabe realmente lo que puede suceder. Uno va en busca de mejoría, pero en mi caso, en vez de mejoría, fue lo contrario. Y si 4 días después me hacen la propuesta y me hacen firmar, liberándolos de toda culpa si algo sucedía, y firmándole además un término que yo no conocía. Ellos me dijeron 3 letras, y lo que significaba esas 3 letras es que yo no aceptaba resucitación. Insistían con mis órganos sanos, sin alcohol, sin cigarrillos, sin ron, sin vicio de ningún tipo, sanos. Solamente mi problema estaba aquí debajo. Por eso querían mis órganos. Iban a resolver muchas cosas conmigo, pero Cristo se los negó. ¿Y por qué se los negó? Porque estaban haciendo algo totalmente ilegal, totalmente inhumano. Porque al principio ellos no me dijeron, debe firmar la no resucitación. No, por ahí en la primera no me lo pidieron. Y trataron de resucitarme y me conectaron a máquina artificial y me habían dado choque, hicieron muchísimas cosas. Como quiera, morí. ¿Por qué? Porque la máquina que sonaba de una primera, un solo sonido y una línea. ¿Por qué? Porque había perdido toda mi sangre durante esa hemorragia. Ese médico nunca me dijo a mí que yo había muerto. Ese médico nunca me dijo a mí que dije, ese médico estaba repartiendo mis órganos. Si mis hermanos en Cristo no hubiesen ido a orar por mí, hoy yo no pudiera darle testimonio a ustedes.
Pero ¿qué sucedió 4 días después cuando me llevan a las 12 del día? Yo le tuve que firmar a las 11:45. Ahora yo recuerdo todo, pero yo salí sin recordar absolutamente nada. Vacío totalmente. Yo creo que yo ni me recordaba cuál era el nombre de la que era esposa mía. Vacío, mi cerebro. El teléfono yo tenía que... Le pedí que me lo apuntaran para poder llamar. El teléfono de mi iglesia, nada. Tenía que mirar un número por número, uno por uno, y marcarlo para poder lograr hacer una llamada. Vacío totalmente, para gloria y honra del Señor, porque hoy me ha dado más de lo que Él me había dado. ¿Qué sucedió? Me llevan en la camilla para el quirófano, y cuando Dios le pone de que me hagan como si fuera no sé si fue un MRI o algo, porque ellos tenían que ver por dentro, a ver cómo estaba eso ahí dentro. Y al hacerlo, se encontraron con que no había tumor. ¿Y cómo es posible que si ellos no pudieron sacarlo 4 días antes, que es porque sufrí una hemorragia, porque me cortaron piel de un muslo para cubrir la herida, y teniendo yo mejor calidad y mayor cantidad de sangre según los exámenes, yo estaba perfectamente bien 4 días después? Cuando a mí me llevaban, antes de llevarme, ¿cómo yo sé que eran las 12, que eran las 11:45 primero, y que a las 12 vinieron a buscarme? Porque yo me estaba deleitando con un documental de Alaska, mirando unos aviones anfibios que se acuatizan en los ríos o mar para ellos bajar, pescar, y de ahí vuelven y vuelan y se van a sus casas o a sus localidades. Me atrajo bastante ese documental y yo me lo estaba gozando cuando vienen los médicos a ofrecerme que hay que hacerme otra cirugía, y que para eso habría que hacer una craneotomía, que es cortar un pedazo de la cabeza, abrir, y entonces ellos por ahí penetraron. Le pregunto que si no hay otra forma de hacerlo, me dicen que no, y firme aquí. Pues le firmo y me pongo en oración al hacedor de mi vida, al que me rescató de la farándula, de la televisión, de la radio, de todo lo peor que pude haber estado antes de llegar a Cristo. Y es exactamente el Cristo de la gloria que escucha mi oración, mi plegaria. Y cuando ellos no encuentran nada de tumor en mi cerebro, me devuelven sin entender y me despachan el próximo sábado. Salgo del hospital un sábado 28. No me callé en nada. Todo el que llegó a mi casa, los hermanos y familias y demás, se enteraron de lo que Cristo había hecho en mí. Eso provocó que la que era mi esposa se confundiera, se pusiera nerviosa, que cómo es posible, yo salgo de una cirugía donde he perdido toda mi sangre, y yo no paro de hablar el sábado.
¿Y cómo iba a parar de hablar si yo estoy brotando río de aguas vivas de la que Dios me ha dado? Y es exactamente lo que estaba viviendo, lo que estaba disfrutando, porque por fin olía, sentía la fragancia de los que me saludaban, de los que iban a visitarme. Sí, era el tiempo de yo comenzar a vivir, que por fin sabía, qué rico huele este alimento. Antes los ingería sin necesariamente saber la fragancia o el olor que podían tener, y solo el sabor, y un sabor confuso, porque yo tenía que respirar por la boca, congestión total. Yo hablaba con usted y nasalizando, hablaba fañoso, para decirlo en un término vulgar. Tenía que el Señor Jesucristo hacer el milagro en mi vida para poder hablar con el tono que hablo hoy. Y todo eso se lo estoy dejando saber aquí. Este libro ya viene al mercado en inglés y en español. ¿Por qué? Porque el testimonio de los médicos, espérese, antes de decirle el testimonio de los médicos, debo decirle cómo fue que salí del hospital. Mírelo aquí. En silla de rueda, sin fuerza, 14 días acostado. La fuerza motriz mía se debilitó. Salí en silla de rueda, mire qué día, 28 de marzo, 28 de marzo de 1988. 24 años celebro disfrutando de lo que Dios hizo en mí, porque no hay un paraíso más hermoso que el haber estado con Cristo en su lugar santo. Y ese paraíso es el que le explico en este libro, porque es importante que usted sepa lo que Dios hizo por mí. Y como ellos dan testimonio todo en inglés, mírelo aquí. Si usted lee mejor en inglés, pues lo vamos a dejar saber para que usted pueda disfrutar de todo lo que Dios hizo conmigo. Levanto mi mano ante Cristo, dándole gracias por su bondad, por su santidad, por su misericordia, por la importancia que me dio en reconocerme como su hijo, limpiarme de pecados, liberar mi vida, recordarme los pecados y perdonármelos uno por uno. Todos los pecados que había cometido, el Señor me los borró. Pero es para que yo no caiga, es para que yo tenga mucha precaución. Y las tentaciones en las que me he visto, y he tenido que caminar derecho para no caer, son grandes. Pero Dios es más grande y es quien me libera y me bendice. Sea usted bendecido y bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Les habló su amigo y hermano Pastor Frank Jiménez, mandado por Cristo a dar testimonio de lo que Él hizo en mí. Dios me les bendiga, mis amados.